Revelado, el siniestro y escalofriante misterio de la brujería y su venganza maldita, las sombras de la noche se adueñan del barrio empobrecido, donde la oscuridad no solo cubre las calles, sino también los corazones de sus habitantes. Javier, un padre soltero de 34 años, siente el peso de su mundo. Cada día es una lucha constante para mantener a su adorada hija, Sofía, a salvo de la miseria y la corrupción que se cierne como un espectro. El viejo taller mecánico donde trabaja es su única tregua, su refugio contra el terror que espera al caer la noche. Pero el destino juega sus cartas, y hoy, su vida cambiará para siempre, mientras los motores rugen en el taller, el viejo teléfono de Javier vibra como un ladrón en la noche. Mantén a Sofía cerca. Hay cosas que no puedes ver. Javier se sonroja de rabia y miedo. Una broma de mal gusto, piensa. Pero esa misma noche, una vecina desaparece. El sudor frío baja por su frente mientras el pánico se apodera de su pecho. Su corazón palpita desbocado. Debe volver a casa. Rápido, al llegar, se encuentra con Sofía, su chispa y su luz. Pero esa noche, ella ha encontrado un libro antiguo en el desván. Un libro cubierto de polvo y secretos sobre brujería y seres oscuros. Papá, mira lo que encontré, dice Sofía, con ojos brillantes llenos de curiosidad. Un escalofrío recorre a Javier, como si algo siniestro comenzara a despertar. Se sienta a su lado, pero su mente está lejos, atrapada en la desaparición de la mujer y el inquietante mensaje. Cada mañana las advertencias continúan, sombras danzantes entre los callejones, risas distantes que se convierten en gritos. Los vecinos se miran con recelo, como si cada mirada escondiera un secreto oscuro. Don Ramón, un viejo conocido de Javier, lo acerca a una verdad escalofriante. Hay una venganza antigua en este barrio. La brujería que se ha desatado, Javier, es más real de lo que imaginas. La angustia lo envuelve, y siente que está a punto de perderlo todo. Desesperado, decide enfrentar a sus miedos, pero cuando llega a casa, lo encuentra todo cambiado. La puerta está entreabierta. Un frío helado recorre su nuca, como si la vida misma se le escapara. El silencio es ensordecedor, interrumpido solo por un crujido inquietante de la madera. Sofía, llama, su voz desgarradora. Busca por cada rincón. La angustia le quita el aliento. Cada segundo es un martillo que golpea su pecho. Finalmente, entra al cuarto de Sofía. La cama está vacía. Su corazón se detiene. En su lugar, encuentra el libro abierto, las páginas agitando al ritmo de un viento que no debería estar allí. La venganza es un plato que se sirve frío, dice una inscripción maldita. Un sudor frío cubre su frente. En ese instante, Javier comprende que el verdadero horror no es lo que acecha en la oscuridad, sino lo que está más cerca de él. Mientras un eco de risas infantiles se mezcla con murmullos inquietantes, la desesperación lo consume. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el terror abalanzándose sobre él. Javier se da cuenta de que se encuentra atrapado en un juego macabro. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué fuerzas oscuras han despertado al descifrar esas antiguas leyendas? La noche es solo el inicio y Javier, con el corazón hecho trizas, debe enfrentarse a un dilema. ¿Qué hará por amor a su hija? La oscuridad se cierra, y en sus entrañas sabe que la verdadera batalla apenas comienza. El viento aullaba entre las calles vacías, arrastrando consigo un eco de risas que se perdían en la distancia. Javier, sin poder dejar de temblar, tomó el libro en sus manos. Las páginas amarillentas desplegaban un mapa de símbolos extraños, que parecían moverse ante sus ojos. Con cada letra, sentía que el aire se volvía más pesante, como si el propio libro reclamara su atención, su cercanía. En ese instante, una risa infantil resonó detrás de él. Giró rápidamente, pero la habitación permanecía vacía. Solo el murmullo del viento rompía el silencio, recordándole que no estaba solo. Sofía, gritó, su voz reverberando por las paredes. La desesperación lo invadía. ¿Dónde estaba su hija? El miedo se enroscaba en su pecho como una serpiente apretando su corazón. Tomó una decisión. Debía encontrar a Sofía, y para ello necesitaba descifrar el significado de ese libro. Las advertencias de don Ramón volvían a su mente, la venganza antigua.
Iba a enfrentar al terror que acechaba en las sombras. Lentamente, comenzó a leer en voz alta. Sus palabras eran un susurro casi inaudible, pero la atmósfera se tornó pesada, como si la casa hubiera comenzado a respirar a su alrededor. Los niños son la clave, decía una de las escrituras, y el sudor le empapó la frente. ¿Qué quería decir eso? La idea de que su pequeña pudiera ser parte de un ritual lo desgarraba por dentro. De repente, las luces parpadearon, y un frío intenso llenó el cuarto. La puerta se cerró de golpe, atrapándolo afuera, el barrio parecía temblar. Los murmullos se hicieron más intensos, y Javier, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se lanzó hacia la ventana. Por un momento, los rostros de sus vecinos se mostraron en la oscuridad, ojos apagados, rostros pálidos, como si todos hubieran sucumbido a una maldición. La desesperanza y la locura punzaban desde esos rostros familiares, arremetiendo contra su cordura. El libro caía de sus manos, y como un impulso, se miró en el reflejo del cristal. Pero, en lugar de su propia imagen, vio a Sofía detrás de él, su figura desvaneciéndose en la oscuridad. Gritó, y cuando se dio la vuelta, no había nadie. La habitación permanecía sombría, pero el eco de la risa infantil seguía resonando en su mente. Avanzó con cautela hacia la puerta, la que había sido su única salida. Se detuvo un instante al escuchar un susurro, una melodía infantil que parecía llamar su nombre. La voz suave de Sofía lo embargaba de rabia y desesperación. «Papá, ven», decía, y su corazón se aceleró. Cada palabra, un gancho en su alma. Tenía que seguir el sonido. Sus pasos resonaron contra el suelo de madera mientras se adentraba en el pasillo oscuro. Las sombras parecían moverse a su alrededor, como si la propia casa estuviera viva, observándolo, acechándolo. Con el libro apretado contra su pecho, tomó aire y se asomó a la oscura escalera que llevaba al sótano. Un olor a viejo y humedad le golpeó la cara. ¿Qué había ahí abajo? Al fondo, la música se hizo más fuerte, casi hipnótica. Papá, volvió a oír, con una claridad aterradora y dulce al mismo tiempo. Sin poder resistirse, tomó un paso hacia adelante. Sabía que debía tener cuidado, que el tiempo se le estaba acabando. Pero mientras sus pies lo guiaban, una risa lejana resonó detrás de él, acercándose, suspirando por el terror que lo consumía, comprendió que se colocaba en el centro de un oscuro círculo. Aquel que no solo buscaba a su hija, sino que la sombra de la brujería se cernía sobre él. Con cada paso, se acercaba más a la verdad, y también a su perdición. ¿Qué secreto le deparaba el sótano? Podía salvar a Sofía antes de que fuera demasiado tarde. La última risa que escuchó fue la que heló su sangre y, antes de abrir la puerta, Javier se detuvo. Mientras temblaba frente a la oscuridad, una voz resonó en su mente: la venganza tiene un precio. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta y se precipitó hacia lo desconocido. El sótano era un mundo de sombras y ecos, un lugar donde la luz se desvanecía como si temiera adentrarse en la penumbra. Javier respiró hondo, la humedad inundaba sus pulmones mientras descendía lentamente por los escalones crujientes. A cada paso, sentía el peso del libro contra su pecho, como si el objeto estuviera vivo, latiendo en respuesta a su creciente miedo. «Por favor, Sofía», murmuró, su voz temblando en el aire denso. Al llegar al último escalón, se encontró frente a una estancia amplia repleta de objetos olvidados, cubiertos de polvo y telarañas. Antiguas muñecas con ojos vacíos lo observaban desde un rincón oscuro, y una mesa de ceremonias, desgastada por el tiempo, se encontraba en el centro. Las velas apagadas estaban dispuestas en un círculo extraño, como si algún rito oscuro hubiera tenido lugar ahí. Papá, el susurro volvió a sonar, ahora más fuerte, más claro. Era como si su hija estuviera justo ahí, al alcance de sus manos. La desesperación lo empujó hacia adelante, pero un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. De pronto, la habitación pareció cobrar vida. Las sombras se retorcieron y se alzaron, bailando a su alrededor como si celebraran su llegada. Una corriente de aire helado le golpeó la cara, llevándose consigo la fragancia del polvo y trayendo un olor acre, un perfume de descomposición. Javier cerró los ojos un instante, tratando de centrar su mente en la voz de Sofía. «¿Dónde estás?» «Dime», gritó, la desesperación brotando de su pecho. El eco de su voz resonó y, por un instante, el silencio fue absoluto. Pero luego, la risa infantil, distorsionada y burlona, llenó el espacio, inundándolo de un terror palpable. «Ven, papá». «Aquí estoy». La risa se tornó un gorgoteo, un canto macabro que lo hacía querer huir. «Pero, ¿a dónde?» Se sentía atrapado, como si el sótano hubiera tomado posesión de él. Buscando otra dirección, sus ojos se posaron en el libro que aún sostenía.
Sin pensar, abrió sus páginas una vez más, buscando la respuesta, la clave que pudiera rescatar a su hija. Las letras parecían vibrar, formando imágenes en su mente. Los niños son la clave, repetía su mente. Las luces comenzaron a parpadear y las sombras se arremolinaban. Javier se dio cuenta de que, de alguna manera, el libro contenía un hechizo, una invocación que podría despertar algo que había sido mantenido a raya. Sin embargo, sabía que hacer eso podía ser una condena. Dímelo, dijo, su voz resonando con un nuevo entendimiento. ¿Qué debo hacer? En respuesta, una sombra más oscura que las demás se deslizó hacia él. Crecía en tamaño, una figura grotesca que parecía absorber la poca luz que había. Sus ojos, 2 puntos rojos como brasas, se centraron en él, y un escalofrío helado le recorrió el cuerpo. Pagas con sangre, susurró la entidad, convirtiendo las palabras en un murmullo siniestro que reverberaba en sus oídos. La venganza es un festín y los niños son el manjar. Javier retrocedió, sus manos temblorosas soltaron el libro, que cayó al suelo con un golpe sordo. El eco resonó en la oscuridad, y en su mente, la risa de Sofía se volvió un llanto desgarrador. No, no puedes hacerle esto, gritó, pero las sombras ya lo rodeaban, presionando contra su cuerpo, haciéndolo caer de rodillas. La desesperación arrastraba su conciencia hacia una oscura rendija donde la razón se perdía. Solo un sacrificio puede liberarla, continuó la sombra con una voz metálica, cada palabra era un clavo en el ataúd de su esperanza. Javier sintió su corazón retumbar ferozmente mientras comprendía la terrible verdad. Su propia sangre. Por salvar a su hija, las luces intermitentes giraron frenéticamente hasta quedar completamente apagadas. Un silencio sepulcral lo envolvió, y en medio de la oscuridad se oyó un último grito, tembloroso y lleno de dolor. Sofía. No. Y en ese instante, el suelo tembló, dejando claro que estaba a punto de ser arrastrado hacia una revelación aterradora. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para salvar a su hija? El vórtice de sombras se cerró a su alrededor, y frente a la aparición, Javier apagó su voluntad de lucha. No había nada más que perder. Pero, ¿y si al final todo era parte del juego del que no podía escapar? Era la salvación un espejismo en esa casa maldita donde el aire estaba pesado de secretos antiguos. ¿Qué decisiones lo esperarían, y al hacerlo, qué horror desconcertante lo consumiría? La risa infantil resonó nuevamente, ahora mezclada con sollozos, y el eco marcó el comienzo de un sacrificio oscuro que estaba a punto de estallar en el abismo de su alma. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, tejiendo un manto pesado que parecía absorber la poca luz reminiscente del sótano. Javier, inmóvil sobre el frío suelo de cemento, sintió que cada pulso de su corazón resonaba con el eco de la angustia. Esa sensación de vacío le aplastaba el pecho, mientras la risa y los sollozos se entrelazaban en un coro perturbador. No hay escape, el susurro serpenteó en el aire helado, cargado de un poder que estaba más allá de su comprensión. La figura frente a él, ahora una sombra titilante, parecía reírse de su tormento. Se arrodilló, sus manos crispadas se aferraban al suelo mientras una oleada de impotencia lo abrumaba. Sofía, gritó, pero su voz se perdió entre las sombras que danzaban como si disfrutaran de su sufrimiento. Un sudor frío recorrió su frente, y el olor aterrador de la descomposición se hacía más fuerte, envolviéndolo en un abrazo nauseabundo. El libro, que parecía haber sido dejado a un lado, comenzó a moverse, sus páginas pasando rápidamente como si un viento sobrenatural lo agitara. Desesperado, Javier se acercó, extendiendo la mano hacia ese objeto que le había prometido respuestas, aunque temía lo que encontrara. Las palabras empezaron a delinearse en la penumbra, y una frase captó su atención: el sacrificio es el precio del amor. A medida que leía, una nueva oleada de terror lo envolvió. La voz de Sofía siguió resonando, ahora más dulce y al mismo tiempo más distante. Papá, ¿por qué no vienes a buscarme? Javier cerró los ojos, pero la imagen de su hija invadió su mente. No puedo hacer esto. No puedo, comenzó a susurrar, sintiendo la presión de la oscuridad aumentar. Pero las voces insistían, instándolo a una decisión sin retorno. Uno de ellos debe morir, dijo la sombra, ahora proyectándose en una figura familiar. Era un rostro conocido, el de un niño cuya sonrisa iluminaba los recuerdos de su infancia. Javier sintió el impulso de gritar, de detener lo que se avecinaba. Sabía que le estaban ofreciendo un ultimátum, un camino teñido por el horror que podría consumir todo. ¿Qué tienes que hacer, Javier?, preguntó la sombra con voz de ébano, acercándose un poco más. Los ojos rojos ardían en medio de la niebla oscura, un recordatorio constante de que su elección estaba a la vista. Tu sangre es lo que buscan. Su esencia, padre. La figura de su hija apareció en su mente, sonriendo, iluminando un mundo que ya no existía para él. Pero la oscuridad era abrumadora,
y esos ojos rojos vigilaban su caos interno. Si no lo haces, ella sufrirá. ¿Estás dispuesto a cargar con eso? El eco de su voz sonaba casi maternal, burlona. Sentía que cada palabra cortaba su esencia, desgastando su humanidad un poco más. Basta, gritó Javier, llevando sus manos a su cabeza, suplicando por un alivio que nunca llegaría. No, no voy a sacrificar a nadie. Sofía necesita de mí. No voy a permitir que esto suceda. Y en ese instante, un silencio sobrenatural lo envolvió. La oscuridad se detuvo como una tormenta que se contenía, y las sombras retrocedieron un momento. Pero las risas lejanas seguían, alimentándose de su agonía. ¿Realmente crees que puedes salir de esto sin pagar el precio? La casa quiere lo que le pertenece. Justo cuando la desesperanza comenzaba a consumirlo, Javier recordó un fragmento del libro: el sacrificio invertido puede abrir puertas olvidadas. Su mente giró al contemplar esa posibilidad. Podía la entrega no ser física, sino simbólica. Las sombras se abalanzaron sobre él nuevamente, pero esta vez él no las temió. Si debo entregar algo, hágame a mí, dijo con voz quebrada. Tengo el valor para enfrentar lo que sea, pero ella no. No la toquen. Las sombras detuvieron su avance, y un profundo murmullo resonó dentro del sótano. La sombra se retorció, dudando de su decisión. Pagas por lo que amas si es tu voluntad, u otra deberá caer. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sabía que estaba al borde de algo ineludible, un sacrificio que quizás nunca podría concebir. Pero había hecho su elección. Ahora era cuestión de averiguar cómo combatir lo que venía. El silencio se volvió ensordecedor, y en él retumbaban las palabras de Sofía. Pero antes de que pudiera conectarse de nuevo, el murmullo creció, como un torbellino que amenazaba con devorar todo. Javier se preparó para lo que estaba por venir. Había hecho lo correcto. O los fantasmas de su decisión lo perseguirían, condenándolo a perder aquello que más amaba. La oscuridad rió a su alrededor, y otro eco se unió, resonando con la risa de la niña, pero esta vez, se escuchó un lamento en esa melodía. Una amenaza que anunciaba lo inevitable. La risa se redujo a un murmullo distante. Al final, en el centro de esa tormenta, la pregunta era clara: ¿podría encontrar una salida, un camino de redención, o estaba a punto de recibir el castigo por su elección? La tierra tembló levemente, y una vibración espeluznante recorrió el sótano. Javier se encontraba en medio de su propia decisión, un sacrificio potencial que lo arrastraba a una dimensión de horror que nunca había imaginado. Las sombras se aglomeraron a su alrededor, apareciendo y desapareciendo en un renacer constante, como si celebraran el desconcierto que él sentía. Tu valor será tu perdición, chilló la sombra con una voz que parecía provenir de todos lados, un eco perturbador que retumbaba en sus oídos. De repente, un vendaval oscuro se desató, empujándolo hacia atrás. Las paredes parecieron cerrarse sobre él, amenazando con aplastarlo. ¿No quieres jugar a mamá y papá? Te propondremos un trato. Las palabras resonaron como un canto hipnótico, atrayendo sus pensamientos hacia el abismo. En su mente, la imagen de Sofía se unía al torbellino de la oscuridad, y él sintió como su corazón gritaba por ella. No, Sofía. El aire se volvió helado y un grito desgarrador penetró su alma. ¿Ayúdame? Papá. Su voz era un susurro perdido entre la maleza de risas malignas. Cada eco del llanto retumbaba sobre el frío cemento, provocando que su pecho se contrajera. 1, 2, 3, tallas el precio, murmuró la sombra, que ahora parecía una figura alada. Javier retrocedió asustado. Su mente daba vueltas, preguntándose cómo había llegado a ese punto, arrancado entre el deseo de salvar a su hija y la realidad que lo enfrentaba. ¿Qué quieres de mí?, gruñó, sintiendo que su determinación retrocedía ante la oleada de horror. Lo que tu corazón desee, decía la figura con burlona dulzura. Tu amor es el inicio del fin. Bruscamente, Javier recordó un viejo dicho de su abuela, una advertencia sobre ofertas que parecen tentadoras pero que, en el fondo, ocultan el desastre. La casa, siniestra en su esencia, parecía reírse de su pánico. ¿Podría haber algún tipo de salida por medio de la negociación de un sacrificio? Si Sofía es el precio que desean, entonces, comenzó, pero la sombra lo interrumpió con una risa escalofriante que helaba su sangre. No se trata de una simple transacción. La casa cobra en esencia y sufrimiento. Te ofrece un juego, pero también una lección. Desde la penumbra, el libro comenzó a brillar, proyectando el mensaje que había absorbido con desesperación. El sacrificio invertido, repetía Javier, pero su mente tambaleaba entre la confusión y la certeza. La sombra avanzó, sus ojos rojos incendiándose con la luz de la ilusión.
Te ofrecemos algo más que vida o muerte, lo que harás cambia el destino de tu pequeña. Pero, a cambio, habrá alguien más que cargue con el peso de tu decisión. Javier sintió como si un golpe de electricidad recorriera su cuerpo cuando comprendió. ¿A quién debo entregar? La sombra no se abalanzó sobre él, simplemente se quedó quieta, mirándolo fijamente, el aire se tornó más denso, casi irrespirable. Las sombras se retorcieron, tomando formas de personas que él conocía, sus amigos, conocidos, incluso seres queridos que habían desaparecido en el pasado. ¿Podría realmente sacrificar a un inocente en nombre de su hija? ¿Estás dispuesto a eso, Javier? Para salvar a Sofía, puedes recoger la esencia de un ser querido, la sombra susurró, casi dulcemente, como una madre que guía a su niño perdido, el sudor le empapaba la frente, y el pánico lo ahogaba. Se enfrentó a la posibilidad de traicionar todo lo que había tratado de proteger. No puedo hacer eso, susurró, pero su voz tembló con el peso de la duda. Debes elegir, ¿serás tú quien cargue la culpa o dejarás que alguien más lo haga por ti? Y en ese instante, el silencio se rompió de nuevo. Una voz familiar retumbó en su mente, recordándole la esencia del amor y el sacrificio. Javier comenzó a darse cuenta de que su vida se estaba convirtiendo en un juego macabro del que debía salir, pero a un alto costo. ¿Qué decisión tomarás, padre? La sombra se rió con malevolencia, como si la respuesta ya estuviera escrita en la penumbra, mientras Javier luchaba contra el horror de su elección. La atmósfera se encendió con una energía palpable, y el mundo a su alrededor pareció desdibujarse, llevando consigo la esperanza que le quedaba. En el instante en que todo parecía hundirse en la oscuridad, le llegó un mensaje tardío de la conciencia. Si eliges mal, la casa se alimentará de tu dolor y de los que amas. Se quedó inmóvil, paralizado por la revelación. Estaba a punto de tomar una decisión que podría destrozar su vida para siempre. Y en medio de ese caos, un sonido tenue, pero significativo, penetró la sala de sombras. Una voz llorosa lanzó una fragorosa advertencia: «Papá. No dejes que lo hagan». El murmullo se intensificó, y Javier sintió que el tiempo se detenía. ¿Era posible revertir esta pesadilla? ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar por su amor? La libertad a la que se aferraba se esfumaba, y un nuevo terror emergía con cada idea que cruzaba su mente. Lograría encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. La mirada de Javier se oscureció, como si un velo de desesperación lo envolviera. Con cada susurro y cada eco, la presión aumentaba, aplastándolo desde dentro. La figura alada de la sombra se acercó más, y el olor a ceniza y sangre comenzó a llenar el aire, despertando memorias olvidadas que preferiría no recordar. Escucha bien, Javier, la voz resonó con una claridad aterradora. Las decisiones son como cadenas que arrastran almas. Lo que elijas ahora no solo afectará a Sofía, sino a ti y a todos los que has amado. ¿Te atreverás a romper esas cadenas? El pánico empezó a horadar su pecho. No había ninguna buena decisión. La sombra estaba atrapada en un ciclo de maldad, y él mismo se sentía consumido por su propia impotencia. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Su amor por Sofía, esa pequeña que siempre había sido su razón de vivir, era más fuerte que la agonía de su confusión. Si entrego algo que no sea yo, proyectarán el horror sobre quien más amo. No, no puedo hacer eso. La voz salió de su boca más como un grito que como una declaración de convicciones. Pero la sombra rió nuevamente, en un tono burlón, como si disfrutara cada palabra pronunciada. Pero, ¿quién dices que amas en realidad? ¿Cuánto estarías dispuesto a sacrificar por esa amorosa imagen que guardas? El amor es un concepto amplio, Javier. Puede costar más de lo que crees. Las sombras en el sótano comenzaron a danzar, creando figuras grotescas de personas que alguna vez fueron importantes para él. Vio el rostro de su madre, ese que le sonreía en sus recuerdos, ahora distorsionado en muecas de dolor y desesperación. Un escalofrío le recorrió la columna, mientras su mente luchaba por rechazar la opción que la sombra estaba insinuando. ¿Quieres salvar a Sofía? Entonces escogerás a una de estas almas, continuó la sombra, atrayendo la atención de Javier hacia cada figura, cada deseo distante que ahora estaba a su merced. El dolor es el precio, pero la elección siempre será tuya. No, murmuró entre dientes, tambaleándose hacia atrás mientras sudor frío resbalaba por su frente. No te lo permitiré. No puedes jugar con las vidas de los que amo. El burbujeante caos en su mente tomó forma, una desesperación activa. Javier recordó momentos felices, caricias, risas, los abrazos que envolvían su hogar. La voz de Sofía seguía sonando, cada vez más fuerte, como un eco en su cabeza. Aunque cada vez más abrumado, hizo el intento de concentrarse.
Sí seré el que cargue con el peso. Entonces que sea así, gritó, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies. No sacrificaré a nadie más. La sombra se detuvo, su risa se apagó de golpe. Las figuras comenzaron a desvanecerse, sus rostros entrelazándose con el aire, como si su decisión hubiera creado una grieta en la oscura realidad que los rodeaba. Sin embargo, la sombra, afilada y siseante, se acercó todavía más, la furia brillando intensamente en sus ojos rojos. No puedes simplemente salir de este juego, Javier. Una vez aquí, siempre se paga un precio, y tú ya has comenzado a pagarlo. La casa tiene sed, y tú has traído a la niña en tu mente. El sacrificio no siempre es físico. Javier sintió que el horror lo tragaba nuevamente. En un instante asombroso, la risa escalofriante regresó, retumbando contra las paredes, como si toda la casa se hubiera reído de su intento de escapatoria. Ahora verás lo que realmente significa elegir. Y en ese momento, un relámpago de inteligencia lo atravesó. Tenía que enfrentarse a la sombra, aun si la propuesta parecía como el abismo. La vida de Sofía, su futuro, todo estaba en juego. Con un grito desgarrador, Javier decidió actuar. Buscó en lo más profundo de su ser y gritó, no quiero jugar. ¿Quiero que esto termine ahora? La sombra lo miró con unos ojos que brillaban en densidad y morbo, y entonces, el sótano comenzó a retumbar de nuevo. Pero no solo era el eco del conflicto. De alguna manera, el dolor que había acumulado se manifestaba físicamente en el ambiente a su alrededor. Entonces prepárate, Javier. Porque esto apenas comienza. Las puertas del sótano se cerraron de golpe, y el ambiente se llenó de un brillo oscuro, presagiando que la verdadera prueba estaba por venir. Javier sintió que el terror lo invadía, cada fibra de su ser se encendía de pánico ante lo desconocido que lo esperaba al otro lado de la oscuridad. Sobrevivirás a lo que se ha desatado. Tus decisiones pueden ser una redención o una condena, resonó la voz, mientras las sombras comenzaban a acercarse más, dispuestas a tomar lo que les pertenecía. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Atrapado, ahora sabía que enfrentarse a las sombras sería el verdadero sacrificio, y el tiempo se agota. Esta vez, la casa no solo ansía su miedo, sino que está lista para reclamar su alma. ¿Sería Javier capaz de desafiar lo inevitable o sucumbiría al horror que acechaba en cada rincón? El sótano se estremecía, como si el edificio mismo estuviera vivo, luchando contra la voluntad de Javier. Con cada susurro, la sombra ceñida en la penumbra parecía ir guiando sus pensamientos hacia un laberinto oscuro. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando alguna salida entre la arquitectura macabra que lo rodeaba. El aire espeso le calaba los huesos, y sentía el ardor en su pecho como una respuesta al pánico que crecía en su interior. Sofía murmuró, sin poder evitar que su voz temblara, pensando en lo que podría sucederle si no encontraba una salida. Las sombras comenzaron a retorcerse a su alrededor, danzando como serpientes sedientas de venganza. Deberías haberte quedado callado, Javier. Cada palabra que pronuncias es como un grito que invita a la oscuridad, dijo una de las figuras, con una voz que llegó a su alma como un latigazo. Era su madre, pero no su madre. Era su madre llevada por la sombra, distorsionada, listas para arrastrarlo al abismo. Cállate, gritó, abrumado por la culpa y el miedo. En su mente, una batalla ardía. Cada emoción lo sumía más en la desesperación. La sombra se lo había dejado claro, jamás podría huir de su pasado, y los ecos de sus decisiones lo acecharían por siempre. Siempre puedes elegir otro camino, sonó la voz de la sombra, suave pero gélida. Una elección puede cambiarlo todo, pero también puede condenarte. Estoy aquí, Javier, ofreciéndote el verdadero poder. El terror se apoderó de él. Se centró en el amor que sentía por Sofía. Tenía que recordar lo que le había motivado a entrar a esta maldita casa. Una vez fue un lugar de risas y alegría. Ahora, todo eso se había transformado en un campo de batalla donde las almas luchan eternamente. Volvió a sentir el hedor a ceniza, algo más que un simple recuerdo. Era una sensación ígnea, como una advertencia de que algo estaba a punto de ocurrir. ¿Qué has hecho?, se preguntó, buscando la respuesta en su interior, pero las palabras que salieron no pertenecían a él. Yo no he hecho nada, resonó en su mente otra voz, una pequeña y dulce voz, la de Sofía. Esa voz lo llenó de esperanza, pero también de pánico, como si sujetara un hilo fino que podía romperse en cualquier momento. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, girando a su alrededor, formando un torbellino de desesperación. Nadie vendrá a salvarte, Javier. Ahora es el momento de decidir si actuarás por autopreservación o si darás un paso al frente y enfrentarás tu destino, insistió la sombra, cada palabra cargada de veneno. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, más a sí mismo que a la sombra.
Sacrificar. No sacrificios superficiales, sino un precio real. Lo que más amas puede ser tu redención o tu condena. Solo tú decides, respondió la sombra, infligiendo el último clavo en el ataúd de su esperanza, con un rugido que resonaba en los confines del sótano. Las sombras se lanzaron hacia él, extendiendo sus garras afiladas. Javier sintió el frío de la muerte apoderándose de cada rincón de su ser, arañando su mente. No, no voy a dejar que esto termine así, bramó. Su voz resonando como un eco de resistencia, sintió que la sombra lo envolvía, y en ese momento, el entendimiento llegó a su corazón, tenía que cambiarlo todo, no solo por él, sino también por Sofía. Tenía que romper el ciclo de terror y tomar el control de su destino. Destruiré tus cadenas, gritó con toda su fuerza. Y antes de poder razonar, extendió su mano hacia la oscuridad. Al instante, un grito desgarrador llenó el sótano, resonando entre las paredes de piedra, mientras la sombra parecía vacilar. Un aullido que retumbó por todas partes anunciaba que su elección estaba a punto de desatar algo inimaginable. La luz comenzó a parpadear, y los rostros en la penumbra se despegaron, sus miradas atroces llenas de perplejidad. No. Lo que has hecho es irremediable, aulló la sombra, retrocediendo, tambaleándose como si las cadenas que había intentado imponerle comenzaran a romperse, pero la sensación de triunfo fue efímera. En el instante que creía haber encontrado la salvación, un nuevo horror surgió del interior de la sequedad del sótano. Un estruendo ensordecedor hizo temblar los cimientos, y una nueva sombra emergió de las profundidades, aún más oscura y terrorífica que la que ya había enfrentado. Esto no ha terminado, Javier. El verdadero sacrificio está a punto de cumplirse, resonó una voz aún más profunda, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Javier comprendió que lo peor está por venir. Su elección había liberado algo que jamás debería haber salido. Podría enfrentarse a esta nueva amenaza y, al mismo tiempo, salvar a Sofía, o estaba destinado a sumergirse en la perdición, arrastrando con él a aquellos que más amaba. El estruendo resonó en su pecho como un tambor de guerra. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, vibrando con la energía de la oscuridad que había desatado. Las sombras se agolpaban, convirtiéndose en un mar de formas indistintas y aterradoras que amenazaban con engullirlo. La figura más oscura se alzó, una entidad imponente que parecía absorber toda la luz, dejando solo un vacío ensordecedor que lo rodeaba. El olor a azufre llenó el sótano, invadiendo sus fosas nasales con una asfixiante desesperación. Javier se esforzó por mantener la calma, recordando la voz de Sofía, su única razón para seguir luchando. Debo encontrarla, pensó. No puedo dejar que esto la consuma también. La nueva sombra se acercó, susurros escalofriantes flotaban en el aire, cada uno cargado de promesas rotas y maldiciones olvidadas. ¿Creías que podrías desafiarme tan fácilmente? He estado aquí mucho antes de que tú nacieras, y continuaré existiendo mucho después, retumbó la voz profunda, como un eco de antiguos sacrificios. Javier apretó los dientes, la adrenalina bombeando en sus venas. No tengo miedo de ti, replicó, aunque su voz temblaba. La figura se detuvo, ladeando la cabeza, como si lo considerara un insecto insignificante, un mero juguete en su macabro juego. Deberías temer lo que has liberado, dijo, dejando que la amenaza se dibujara en el aire tinteado de terror. Con un movimiento casi imperceptible, las sombras se lanzaron hacia él, garras invisibles arañando su piel. Ven a mí, hijo de la luz. Tú también tienes un precio que pagar, gritó la entidad, y el tiempo pareció detenerse. Javier sintió el terror desgarrador que amenazaba con aplastarlo, recordando las palabras de la sombra anterior. Javier hizo un esfuerzo por agrupar su valor. Sofía, aulló, su voz resonando en la penumbra como un lamento. Si me oyes, quédate fuerte. Las sombras vacilaron un momento, y se sintió como si hubiera golpeado una roca en el fondo de su conciencia, rompiendo el hechizo que lo ataba a este lugar. Un grito lejano, un eco familiar, atravesó la oscuridad. Javier. La voz de Sofía, como un rayo de luz en medio de la tormenta, lo instó a seguir llenándose de coraje. Sin pensar, se lanzó hacia la dirección del sonido, cada paso sintiendo el peligro más cerca. Las sombras parecían querer atraparlo, tocarlo, gritando con un odio ancestral. No puedes huir de tu destino, Javier. Ya has hecho tu elección. Eres parte de esto ahora, susurraron. Pero el eco de Sofía fue más fuerte, guiándolo hacia una danza de esperanza. Él pudo sentir su esencia, un recordatorio de todo lo que aún podía perder. A medida que se adentraba en el laberinto de sombras, vislumbró figuras paradas frente a él. Caras familiares, pero distorsionadas por el dolor. Sus manos extendidas parecían pedir ayuda, mientras otras llamaban desde la oscuridad, intentando retenerlo. Era un juego cruel, un cruel recordatorio de lo que amaba y lo que podría perder.
Déjalos, gritó, el corazón latiéndole en las sienes. ¿Tú no puedes tenerme? La sombra se rió, un sonido escalofriante que le retumbó en todo el cuerpo. Eres el último de tu linaje, Javier. Desde el momento en que naciste, tu vida ha sido una cadena de sacrificios. Estás preparado para el verdadero significado de la ofrenda. Un temblor de horror le recorrió la espalda, la verdad comenzando a abrirse ante él como un abismo. Lo que había imaginado como un camino de redención parecía enredarse en un sacrificio mucho más oscuro. ¿Qué estaban dispuestos a pedirle? ¿Cedería su propia alma por salvar a Sofía, o había un camino alternativo? Las sombras comenzaron a alinearse, formando un portal, una puerta que prometía llevarlo a un lugar desconocido. La cara de Sofía apareció entre las sombras, llena de temor y determinación. «Sal de ahí, Javier. No seas ante ellos». Pero el brillo en sus ojos estaba eclipsado por una sombra más profunda, un conocimiento irreconciliable. Una elección estaba a punto de hacerse, una elección tan impensable que podría cambiarlo. Todo, Javier respiró hondo, su mente abrumada. ¿Qué camino iba a elegir? ¿Confiar en el amor que llevaba en el corazón, o dejarse arrastrar por el eco de lo que había desatado? La decisión se acercaba y con ella, la pregunta persistente, ¿podría vencer a la oscuridad que había liberado, o la sombra consumiría todo lo que amaba? La niebla espesa empezó a cerrarse, lo que estaba por venir podría ser aún más aterrador que lo que ya había enfrentado. Un sudor frío recorrió la frente de Javier mientras la oscuridad comenzaba a pulsar a su alrededor. No puedo ceder, no puedo, repetía en su mente, aferrándose a la esperanza que aún brillaba en el eco de Sofía. Pero el portal, retumbando con la promesa de poder, se situaba frente a él como un imán terrenal, intentando atraerlo hacia su centro maligno. Las sombras se agolpaban, vibrando de una manera siniestra, como si estuvieran esperando ansiosamente la respuesta de Javier, ansiosas por clavar sus garras en su futuro. «Sofía», gritó una vez más, su voz resonando con miedo y determinación, creando un pequeño vacío en la oscuridad. Pero, en lugar de calma, la atmósfera se volvió aún más pesada, como si cada palabra la hiciera hincharse, crecer. Las figuras familiares comenzaron a distorsionarse aún más, sus rostros retorciéndose en un gesto grotesco de agonía, claramente atormentados por su propia lucha. «Javier, ven con nosotros», suplicaron al unísono, sus cuerdas vocales envueltas en un lamento helado. Pero en sus ojos, había un destello de advertencia, un destello que Javier no podía ignorar. «No. No puedo dejar que esto me atrape», exclamó, dando un paso hacia atrás, sintiendo como la piel de su rostro se erizaba por el horrible giro de su propia realidad. El eco de su elección lo perseguiría por siempre, el sacrificio que le exigían era claro, pero su amor por Sofía lo impedía. ¿Cómo podría rendirse si ella aún estaba ahí, luchando por su libertad? Sin embargo, la figura de la oscura entidad se volvió hacia él, contemplándolo con ojos vacíos pero sutilmente vivificados por la sed de poder. «Tu amor es tu mayor debilidad, Javier. Te consume. Pero, ¿y si te dijera que tenemos el poder de liberarla?» Las palabras flotaron en el aire como un veneno que se propagaba por su mente, sumergiéndolo en dudas. La tentación de dar un paso a la oscuridad aumentaba. «No voy a caer en tu trampa», gritó, el eco resonando con valor, pero una parte de él temía, porque la promesa de libertad podía ser el anhelo que había estado buscando. «Por favor, no te dejes engañar», escuchó nuevamente la voz de Sofía, esta vez más nítida, más clara, atravesando la penumbra como una antorcha en la noche. De repente, antes de que pudiera procesarlo, las sombras se agitaron, un torbellino de oscuridad y gritos resurgiendo de todos lados. Las formas ya no eran figuras familiares, sino manifestaciones grotescas de vidas torcidas, del sufrimiento de almas atrapadas. Un murmullo de lamentos llenó el aire, como si todo un ejército estuviera llorando. «Javier», resonó una voz entre la cacofonía, más suave, más desgarradora. Reconoció a su madre, su aliento helado atravesando el espacio. «Hijo, no te dejes atrapar. Recuerda lo que te enseñé, nunca dejes que la desesperación nuble tu juicio». Él se paralizó, el caos a su alrededor desvaneciéndose por un breve momento. Su madre había luchado contra esta misma oscuridad. ¿Acaso su sacrificio había sido en vano? Las figuras alrededor de él comenzaron a manifestarse una vez más, pero esta vez se convirtieron en sombras de lo que había perdido. «Mamá», exclamó, sintiendo que el terror se transformaba en desesperación. «¿Cómo puedo salvarte?» Las sombras alrededor de él rieron, un sonido que le rasgó el pecho. «No hay salvación en tu camino, solo un sacrificio a la oscuridad. ¿Será el amor de tu madre solo un recuerdo olvidado?» La confusión llenó a Javier mientras se debatía entre el pasado y el futuro, entre salvar a Sofía al ceder a su voluntad o enfrentarse al abismo que lo llamaba. Cada instante se sentía más pesado,
cada susurro más seductor. Las sombras seguían acercándose, como depredadores al acecho, la lección se tornaba clara y horrible. De repente, las figuras de las almas atrapadas comenzaron a unirse, formando una única imagen, su padre, su madre y Sofía, todos mirándolo con rostros tristes y esperanzados. No hagas nada imprudente, hijo, pronunció su padre, su voz como un eco de advertencia, resonando en lo profundo de su ser. Elige, Javier. Elige ahora, bramaron las sombras, alzando el tono, amenazándolo con una marea de terror. Javier, con el corazón latiendo ferozmente, sintió que el tiempo se detenía. Con su futuro y el de Sofía en juego, la decisión se volvía inminente, y el eco de las sombras retumbaba en su mente. La palabra correcta estaba al borde de sus labios, ¿qué elegiría? Mientras las sombras comenzaban a engullirlo una vez más, se dio cuenta de que no solo su vida pendía de un hilo, sino que el destino de todos a su alrededor enfrentaba su último suspiro. ¿Qué haré? Y en ese instante oscuro y definitivo, todo cambió. Un grito desgarrador surgió del portal, y la imagen de Sofía se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo la única luz que había tenido. La desesperación se transformó en pánico, y el verdadero terror se hizo presente, las sombras se agitaron, y el portal pareció abrirse aún más, revelando un camino que no deseaba seguir. Ahora, frente a la posibilidad de perderlo todo, Javier se encontró atrapado entre el abismo y su única esperanza, pero, en un giro inesperado, un sonido conoció su oído, un susurro que dijo, los sacrificios no siempre son lo que parecen. Entonces, la pregunta volvió a resonar, más fuerte que el estruendo de las sombras, ¿podría haber otra manera, o el sacrificio ya había sido hecho? Javier sintió que el aire se cortaba en su garganta. Las sombras danzaban alrededor de él, fúnebres y exigentes, mientras un eco de risas burlonas resonaba en el sótano. La imagen de Sofía, tan cercana y al mismo tiempo tan lejana, se esfumaba, llevándose consigo el peso de su esperanza. Apreté el libro en sus manos, notando que las páginas temblaban con cada latido de su corazón. Basta, gritó, su voz retumbando. No permitiré que jueguen con mi hija. Cerró los ojos con fuerza. De repente, recordó las enseñanzas de su madre, el valor no se mide por el miedo, sino por la voluntad de actuar sin importar el costo. Las sombras giraron, aturdidas, Javier abrió los ojos y, profundo en su interior, encontró la fuerza que necesitaba. Si mi sacrificio es necesario para salvarla, entonces hágamelo a mí. Pero a Sofía la dejarán ir. El aire se volvió tenso, cargado de energía oscura. La figura sombría pareció vacilar. ¿Crees que tu oferta es suficiente? ¿El sacrificio de un padre por una hija? Sería un juego tan delicioso, sus ojos rojos ardían con un interés macabro. No es un juego, respondió Javier, firme. Es un amor verdadero. No les temo. Soy yo quien determina el precio que debo pagar. Con cada palabra, sentía que crecía una luz dentro de él, una llama que iluminaba la oscuridad, las sombras se detuvieron, el silencio, aunque aterrador, era alentador. Tu fuerza me sorprende, Javier, dijo la sombra con voz cargada de desdén. Pero te advertí, el amor debe pagarse en sufrimiento. Uno de ustedes tendrá que caer. Si eso es lo que exigen, que así sea, declaró Javier con convicción. Pero que el sufrimiento sea mío. Yo me entregaré. El murmullos alrededor de él se transformaron en un crescendo siniestro. No puedes simplemente entregarte sin repercusiones, susurró la sombra, cada palabra era un eco de advertencia. El sacrificio es un don, no solo una entrega. Aquel que lo asuma perderá su esencia eternamente. Lo acepto, dijo Javier, sintiendo que su pecho ardía como si estuviera sacando energía de sus propios miedos. Haz lo que debas hacer, pero no la toques. El amor verdadero siempre tiene un precio. Hazme a mí lo que quieras, pero Sofía es indestructible, y nunca dejaré que se apoderen de ella. Un silencio profundo invadió el sótano. La sombra se retorció, un torbellino de furia y confusión, como si las palabras de Javier hubieran sido un golpe inesperado. Entonces, un brillo oscuro comenzó a emanar de la figura. Tu determinación es admirable, Javier. Pero el amor no siempre está libre de dolor. Las sombras empezaron a converger, envolviendo a Javier, un grito de desconcierto penetró el aire frío. Papá, no. La voz de Sofía, allí, resonando a través de la oscuridad, llenó su corazón de fuerzas. La conexión entre padre e hija no podía romperse. No lo entiendes, dijo la sombra, atrayendo a Javier hacia ella. Tu esencia se ahondará en el sufrimiento. Serás todo lo que no deseas ser, un eco para siempre perdido en estas tinieblas. Si eso es lo que tengo que ser para salvar a mi hija, lo haré.
No temeré a la oscuridad, porque siempre tendrás el amor que brille en mí. Y en ese mismo instante, el sótano se llenó de luz, la oscuridad pareció tambalearse al ser desafiada. Javier sintió una transformación en su interior. Tu decisión es un acto de rebeldía, dijo la sombra mientras las paredes vibraban y el suelo temblaba. De un modo similar a como un volcán ruge antes de la explosión, Javier sabía que su sacrificio estaba funcionando. Las sombras se agolpaban, gritando en agonía, las luces titilaron y la forma de Sofía apareció ante él, envuelta en un resplandor tenue. Papá murmuró, sus ojos chispeando con temor y amor. No lo hagas. Sofía, gritó con todas sus fuerzas. Confía en mí. Este es nuestro camino, nuestro sacrificio. Siempre te protegeré. A medida que la oscuridad se comprimía, el eco de risas y lamentos desapareció. La sombra, enfrentando el nivel de su desafío, dio un grito desgarrador que resonó en los muros, dejando una imagen distorsionada de lo que había sido. Y en medio de la tormenta, una calma sobrevenida arrulló el sótano. Javier sintió que las sombras eran absorbidas, llevándose consigo su miedo, su dolor, y dejando solo el sacrificio de amor que había ofrecido. Sofía corrió hacia él, y sus brazos se enlazaron, creando una luz que desbordó en cada rincón de la habitación. Estás a salvo, dijo él, los ojos húmedos de emoción y alivio. La luz creció, y en un último suspiro de la oscuridad, la casa comenzó a desmoronarse, siendo llevada por su propia maldad. Siempre serás mi luz, murmuró Javier mientras las sombras se desvanecían en el aire. Los ecos de sus lamentos ya no resonaban, y con un último parpadeo, desaparecieron por completo. Ambos, Javier y Sofía, salieron a la luz del día. El barrio y el hogar donde habían estado parecían renacer. La luz del sol tocó sus rostros, y Javier sonrió, sabiendo que había pagado el precio más alto. Pero la esencia de su amor por Sofía era ahora lo que los mantenía vivos, lo que siempre los uniría en cada batalla. En la distancia, una brisa suave soplaba, llevando consigo un eco de risas infantiles. El pasado había sido un reto, una pesadilla a la que habían enfrentado juntos, pero el futuro era una promesa de amor y esperanza, y así, con las sombras ya lejos y la luz de un nuevo día brillando sobre ellos, Javier se dio cuenta de que el verdadero sacrificio, al final, siempre sería el amor. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.